Bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico, hoy bajo el rótulo Antifranquismo, Europeísmo y Federalismo. Este es el segundo de los programas dedicados con ocasión de la publicación del libro de Iván Vélez, Nuestro hombre en la CIA, Guerra Fría, Antifranquismo y Federalismo, editado por Encuentro el pasado mes de abril. En el primer programa, titulado La CIA y la Guerra Fría Cultural en España, abordamos cómo en el contexto de la Guerra Fría, tras la caída del telón de acero, la Unión Soviética inició ciertos movimientos culturales, ideológicos, que inmediatamente fueron intentados contrarrestar por los norteamericanos, por diversas estrategias, entre ellas la fundación de la institucionalización de un congreso que abogaba por la libertad de la cultura, aunque lo paradójico era que esa libertad de la cultura estaba subvencionada por las organizaciones y diversas fundaciones controladas por el Estado o los servicios de inteligencia norteamericanos. En lo que toca a España, vimos cómo el Comité Español por el Congreso por la Libertad de la Cultura quedaba constituido en Lourmarin, Francia, en 1959, y el primer hito en el cual se van a ver envueltos esos personajes que hemos visto que estaban ya disfrutando pues, de generosas dietas, becas, ayudas para libros, va a ser en 1962 el Contubernio de Múnich. Curiosamente vamos a empezar a partir de este punto, ¿no? Pero es un hito que está bastante bien estudiado, ¿no? Mientras que luego trataremos otros hitos en la trayectoria del Comité Español menos tratados, como los coloquios Cataluña-Castilla, y que a mi juicio tienen mayor interés, tienen más interés de cara a lo que luego ha cristalizado en España, ¿no? Con las dos ideas fuerza que ya decíamos, el europeísmo y sobre todo el federalismo. Bien, en ese contubernio de Múnich se van a ver envueltas todas las fuerzas opositoras al franquismo, con una excepción, el comunismo. La oposición comunista no va a estar ahí representada. Bien, pues si os parece una primera ronda, ¿no? Para ver cómo los movimientos del Congreso en torno al contubernio. Iván, por ejemplo. Sí, bueno, un apunte mínimo. Antes de esa puesta de largo del comité que se produce después aunque ya hay unos contactos previos, pero digamos ya como estructura más consolidada después del contubernio de Múnich, hay que señalar a otra reunión que se hace en Copenhague en 1960, titulada, y el título creo que es de gran interés, El escritor y el estado del bienestar. Lo digo porque me parece que es un rótulo que encaja muy bien en el contexto en el cual hay dos modelos de estado de bienestar. Uno sería el modelo soviético, estatalizante, y luego estaría el propugnado por los Estados Unidos, que va unido constantemente, como ya se dijo en el programa anterior, a la idea de libertad y de individuo y de iniciativas privadas. Bueno, esto por hacer un análisis así muy grosero, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Pues están, lo tengo aquí apuntado, Esteban Pinilla de las Heras, que continuará ligado a este grupo todo el tiempo, José María Castellet de nuevo. No olvidemos también, ya que hemos hablado de poesía también en el capítulo anterior, este es el autor de la antología de los novísimos. Este es el que designa quiénes son los selecciona o los criba, quiénes son los poetas representativos de una nueva etapa. Lo mismo que eso es un tema también muy interesante, cómo se le abren las puertas de los museos a colectivos no realistas en el ámbito plástico. Estoy pensando en El Paso y otros grupos, ¿no? que protagonizan estas décadas. Bueno, pues Pinilla Heras, José María Castellet, Julián Marías. Julián Marías es una pieza fundamental porque está tanto en los ambientes urquigianos de la sociedad de publicaciones de la que también se habló en su momento, y en estos, y a la vez es la conexión orteguiana. Está también Lorenzo Gomis, al que también se ha hecho alusión, Francisco Ferreras, que es ya un exfalangista con el que se establecen nexos de unión, y por supuesto Pierre Emmanuel. Creo que eso era importante también decirlo, que no se nos quede en el tintero esa reunión, que ya digo es en Copenhague, y que da cuenta de hasta qué punto otro de los tópicos del franquismo, del secular aislamiento de España, pues era así y dejaba de serlo, porque
Ya hemos visto estos dos congresos que vienen precedidos también de visitas por parte de gente del Congreso por la Libertad de la Cultura a Madrid, y luego un sistema de becas. Hay libros publicados al respecto que comienzan con visitas de estudiantes a Estados Unidos desde casi el momento posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al Congreso, al Contubernio de Múnich, ya sabemos que recibió ese calificativo. Pues sí, los excluidos son los comunistas, y ahí aparecen todas las familias que sobre las cuales tenía interés esta estructura norteamericana. En realidad veremos que casi todas tienen algún tipo de representatividad, ya si no es en el núcleo duro, en los aledaños del mismo o en el sistema de becas que hay. A él asiste Pablo Martizaro, y también acaba llegando in extremis, cruzando a pie los Pirineos, Dionisio Ridruejo, que es recibido con una gran ovación, porque también se comentó en su momento, era, digamos, el mascarón político de proa de este grupo, y de hecho acaba constituyendo un partido político. Lo que pasa que su ciclo vital acaba antes que el de Franco, y entonces pues no puede ser una alternativa en el mundo de la política real. En ese contubernio, pues en ese contubernio así llamado, lo que cristaliza o lo que se hace visible son los modelos que luego este grupo, desde una perspectiva analítico-política o ideológico-política, pues tratan de impulsar. Es un federalismo como solución a todos los males, porque es la única forma de engrasar, digamos, los choques internos que habría entre colectivos que buscan cosas diferentes, aunque se opongan a una misma, ¿no? Ese sería el asunto vinculado al Congreso por la Libertad de la Cultura, o el que vincula al Congreso por la Libertad de la Cultura con el Contubernio de Múnich. De hecho, es el Congreso quien auspicia esta reunión. Y antes de ceder la palabra a Gustavo, un par de apuntes. Tras este Congreso, algunos sufren una serie de destierros, pero tanto Ridruejo como Pablo Martizaro se quedan ya en París. Se quedan en París durante un tiempo. Tiene lógica en el caso de Martizaro, porque pierde su condición de funcionario, y se quedan allí los dos. El que vuelve luego es Pablo Martizaro en diciembre del 62, si mal no recuerdo. Dionisio Ridruejo tarda más tiempo en venir, porque se le da un paseo por Estados Unidos, si no me bailan las cifras, y de hecho, si alguien busca en internet puede oír la voz de Pablo Martizaro, porque se le hace una entrevista, yo la localicé en su momento, radiofónica, hablando pues de la situación en la que están allí en París. Ahí en París es donde yo creo que ya a Pablo Martizaro es el escogido para ser el aglutinante, el hombre que hace que las cosas funcionen, y el vínculo directo con París, con la avenida Haussmann. Paso la palabra a Gustavo. Bueno, como has mencionado muy bien el Congreso aquel de Copenhague, lo acabo de mirar ahora porque lo tenía, remito a una intervención que tuve el año pasado en el curso de verano de Santo Domingo de la Calzada, que se dedicó al estado de bienestar. Porque precisamente el rótulo estado del bienestar, con el del bienestar, la primera vez que se utiliza es en el congreso auspiciado en la reunión de Copenhague, que es una reunión internacional donde están relanzando Estados Unidos la ideología del Estado y lo dicen del bienestar, no de bienestar. Son matices ahí, si se quiere, neuróticos. Hoy día se consideran equivalentes, pero hay sus matices, como se puede ver. El que quiera ver más puede ir al rótulo correspondiente a estado de bienestar, estado del bienestar, en el proyecto de filosofía en español, y ve este asunto. Y me voy a permitir un contexto mínimo para el asunto del contubernio de Múnich, aunque vayamos a empezar por ahí, y es que el contubernio de Múnich es una operación, digamos, anti-europeísta. Es decir, el europeísmo estaba firmemente asentado en España. La doctrina oficial del franquismo era absolutamente europeísta, desde principios de los años 50. Había continuamente, existía el Seminario de Estudios Europeos,
en el año 53, 54, y aquí remitir al que tenga interés a una figura prácticamente olvidada, que es la de Hilario José Solas García, que luego tuvo una cátedra en la Universidad Autónoma y que fue profesor de la princesa Sofía entonces, luego reina Sofía, y que era uno de los campeones del europeísmo. ¿Por qué ese europeísmo, el europeísmo que renace en Múnich o que relanzan por ahí? Bueno, pues eso en la entrevista que hizo Iván Vélez sí, a Juan Velarde. A Juan Velarde lo explica perfectamente bien. Es decir, España estaba a punto de entrar en la Comunidad Económica Europea. Había intereses de algunos de aquellos socios de que España se incorporase, pero intervienen otros intereses de otros países, de la dialéctica de Estados contra España, resaltando la imposibilidad de que España entre a formar parte de las organizaciones europeas que se están gestando a principios de los años, a finales de los 50, principios de los 60, por cuestiones ya ideológico-políticas, porque no es una democracia de mercado homologada, diríamos, ¿no? Y eso lo explica muy bien Juan Velarde en ese vídeo, que te lo contó clarito, y que está disponible, y que si no se pierden esos contextos. Es decir, la operación, y por eso muchos de los que fueron a Múnich, Múnich es un intento urdido principalmente por Gorkin, son los que lo organizan, aunque luego le dan el protagonismo a otros. Es decir, evidentemente quien hace una operación de ese calado y que primero lo intentan hacer en Francia no quiere, luego en Alemania, es decir, que él no tienen por qué arrogarse protagonismo en la organización, pero en realidad económicamente lo pone y hacen creer a otras fuerzas católicas, liberales del interior de España, que van allí, que no saben muy bien dónde van. Es decir, es un tinglado obligado por intereses, que está por ver qué intereses son esos, porque lo que también es verdad es que la ocultación de las verdaderas razones del contubernio permanecen en la oscuridad, es decir, se ha trasladado el contubernio como una reunión antifranquista en Alemania que al volver les encierran, ¿qué tal? Eso es falso de toda falsedad. Eso es algo, bueno, evidentemente los que allí fueron, pero coincide con las primeras fases del apartamiento, obviamente, de la órbita soviética por parte del Partido Comunista de España, que no hay que olvidar que cuando se produce el contubernio de Múnich ya se ha terminado la desestalinización y ya se ha producido el 21 Congreso, ya se ha producido la ruptura entre China y la Unión Soviética, y entonces está en un momento ahí absolutamente de cambios de estrategias relativas en las cuales España jugó muy bien las operaciones, es decir, han empezado los gobiernos tecnocráticos, está el Opus Dei, España se ha abierto al turismo, es decir, que son momentos, y entonces ahí hay una voluntad de frentes diversos. Bueno, Estados Unidos apoya absolutamente esa posición de España, claro, sería un error creer que Gorkin y que el Congreso es la única facción de la política exterior norteamericana, en absoluto. Hay otras sensibilidades y de hecho, pues claro, que España está en plena línea para integrarse en la Unión Europea se ve con el abrazo de Eisenhower y del general Eisenhower y del general Franco y el general de Gaulle en Francia. Una cosa, Gustavo, por completar, que yo me acordaba, por supuesto, de esa entrevista porque me sorprendió muchísimo y en su momento creo que lo comentamos. Lo que dijo Juan Velarde, que además sabe perfectamente, porque él estaba en el nido del cuco, por decirlo de algún modo, ¿no? Él lo que viene a insinuar, y yo lo dejé en el libro apuntado para el que quiera o el que sea capaz de desentrañar ese hilo, él dice que la entrada o la conexión europea que trataba de impulsar el régimen
era casi bilateral. Y lo que acaba ocurriendo, años después, con la celebrada entrada en el mercado común, es como un socio más. Entonces, la posición de fuerza, la fuerza con la cual nos metemos en Europa, y eso explicaría también pues la serie de concesiones tan enormes de las que somos víctimas ahora, pues fue mucho más débil, Con lo cual aquí, frente a los puristas y los apóstoles de ciertas esencias, pues hay una vía de crítica muy importante. Es decir, que los remilgos democráticos pues impidieron o de algún modo obstaculizaron unos acuerdos que como nación aparentemente pudieran haber sido mucho más fructíferos. Claro, pero que seguramente ya estaban operando los intereses que en aquel momento ya cada vez eran ya más claros de Francia y Alemania principalmente, y Italia, y ya funcionando lo que será el secesionismo, lo que será la potenciación del regionalismo, llámalo federalismo. Claro. Hay una cosa que a mí yo no soy un estudioso de este tema, pero quise por lo menos reconstruir un poquitín los prolegómenos, y parece ser que hay, al menos, no digo que sean las únicas, hay dos posiciones enfrentadas, Bélgica, Francia. Mientras Bélgica estaba, y eso quizá explicaría también por qué en Bélgica hay tan buena acogida de determinados movimientos de algunos depredadores hispanos, y secesionistas y golpistas. Mientras Bélgica estaba por una vía más regionalista, Francia pone el freno y dice, bueno, cuidado, que aquí las unidades federables, en el caso de que haya que ir a esa solución, son las naciones. Es decir, que ahí ya se ve perfectamente... Porque Francia es el Estado nacional centralista, que ha cortado a los patuás con la guillotina, y Bélgica es todo lo contrario. Bélgica es donde en esos años se está gestando todos los enfrentamientos brutales que van a tener pues los francófonos y los otros, los balones y todas estas cosas, ¿no? Sí, pero que se ve que en la prefiguración del Congreso ya existen esas dos posibilidades, y este colectivo dolarizado, que ya hemos llamado más de una vez, pues encaja muy bien en ese contexto, pero desde luego lo que apunta Juan Velarde en esa entrevista es algo pues muy digno de análisis y que debería ser desarrollado. Yo invito a que la gente... Objetivamente ahí lo que consiguió, lo que se consiguió en Múnich, con intereses contrapuestos, concurrentes, sirviendo a intereses muy variados, fue bloquear la integración europea que se venía gestando desde hacía más de una década. Sí. Y que de hecho, pues el propio Tierno en Salamanca, en el Seminario de Derecho Político de Salamanca, tenía toda una línea europeísta. O sea, eso estaban continuamente hablando de esas cosas, y había una voluntad de intercambio de estudiantes, de tráfico, pero eso de todos los tiempos. Y que también hablamos mucho de europeísmo, ¿verdad? Y hay muchos europeísmos también, hay muchos europeísmos, unos más orteguianos, otros menos, por poner a lo mejor un elemento clasificador, pero desde luego ese dato es esencial y clave. Si os parece, llegamos a una fecha clave como es 1964, cuando se empiezan a celebrar los coloquios Cataluña-Castilla. Ya el propio rótulo, ¿no?, ya muestra un poco a las claras la ideología que estaba detrás de los miembros del Comité Español por el Congreso de la Cultura. Este primer encuentro se celebra en la Ametlla del Vallès, ¿no?, que pertenecía a la familia Millet, ¿no?, un Millet que actualmente en estos días está también en la prensa porque está cerca de entrar en el Hotel Las Rejas, ¿no?, por así decir. Bien, lo más interesante en el libro es la transcripción que hace Iván de las cintas magnetofónicas que recogen cada una de las intervenciones de este primer coloquio. Y claro, lo que al lector le llama allí la atención es una serie de términos que aparecen y que son los que a día de hoy copan prácticamente el panorama político en España. Pues desde plurinacionalidad, nación catalana, lengua, balanza fiscal y un largo etcétera, ¿no? Se está aquí gestando, ¿no?, aquello que tanto Gustavo como Iván habéis llamado el nacionalfederalismo o federal catolicismo, ¿no? Como frente al nacionalcatolicismo oficial, ¿no?, hay también una especie de
de federalismo disgregador que surge en esta gente, pero que también sigue teniendo una conexión con la Iglesia muy fuerte, ¿no? Aunque fuera el grito, por aquellas fechas también aquello de queremos obispos catalanes, ¿no? Con la reivindicación que se iba a hacer posteriormente tras el Vaticano II, ¿no? De las lenguas vernáculas, de las misas en catalán, vasco, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pero matizando también que el catalán, desde el franquismo, desde instancias oficiales, no estaba ni mucho menos perseguido. Por ejemplo, en la Universidad de Barcelona uno puede acceder a la revista Laie, donde publicaba en los años 50 Sacristán, y allí se ve cómo hay poemas escritos en catalán. Algunos de ellos escritos también por algunos autores, ¿no? como Castellet, etcétera. Y como, por ejemplo, los carteles del régimen, como los de los 50 años de paz en Cataluña, pues aparecieron como en catalán, ¿no? 50 años de Pau, ¿no? Con la broma que eso sugería a los catalanes de si Pau se refería a Paco, ¿no? A Franco. Entonces, con todas estas cuestiones, lo que os planteo es eso, ¿no? Cómo se desarrolla ese primer coloquio y cómo ahí ya están en germen, pues, ideas que a día de hoy las tenemos totalmente asumidas, ¿no? Y sobre todo eso, la conexión que vuelve a haber del federal catolicismo, ¿no? Con la Iglesia, ¿no? Que no es extraña cuando hace 2 años, bueno, 3, Junqueras, al proclamarse la República Catalana, lo primero que dice es que será una república cristiana. Claro, ahora no es de extrañar, de aquellos polvos vienen estos lodos. Sí, bueno, pues, Gustavo... El antecedente a estos coloquios Cataluña-Castilla, o como se llame esto, es algo con el mismo nombre que habían organizado a final de los años 20 en Barcelona, movido por Cambó, que es quien acuña el rótulo hecho diferencial. Eso es. Y ahí se prestan como tontos buena parte de los intelectuales españoles en ir a Barcelona, pero incluyendo Ortega o incluyendo Pidal. Pidal, ¿no? Y el de la estafeta literaria. Bueno, como se llame. El que se desmarca ya entonces es Unamuno. Unamuno no traga aquella trampa, no traga aquella trampa porque en realidad es poner en pie de igualdad Cataluña y Castilla. Eso es. Con una voluntad, además, por parte de los ideólogos catalanes, de reconstruir el imperio catalán y cosas así. Es decir, es una cosa totalmente delirante. Bueno, pues entonces, aquello que quedó como quedó y que estaba promovido, pues claro, por un burgués monárquico, lleno de dinero, lleno de poder en España, como fue Francisco Cambó, etcétera, hiperreligiosos, pues eso quedó anegado con la guerra, etcétera, etcétera, con la República y con la guerra, y entonces, curiosamente, quienes lo retoman, pues son quienes dan el marco es Millet, que son los que ya acababan de montar Òmnium Cultural, ya se había montado entonces, y que efectivamente son movimientos secesionistas, herederos del carlismo catalanista de final del 19 y de principios del 20, que se dejó pasar, bueno, que también está basado ya con la cultura. No hay que olvidar que la primera vez que se utiliza en España el rótulo cultura en una institución objetiva es el presupuesto de cultura del Ayuntamiento de Barcelona, que quieren poner, creo que era en el año 1909, para el Ayuntamiento de Barcelona. Como Madrid no nos pone escuelas para niños, las va a poner la Diputación y las va a poner el Ayuntamiento, con la condición de que sean en catalán y que solo puedan ser profesores los nacidos en Cataluña. El único que se enfrentó a aquello fue Unamuno en su momento. Muchos de los otros lo veían como una cosa normal. Aquello no cuajó porque
el gobernador civil quitó las competencias del Ayuntamiento de Barcelona sobre el presupuesto extraordinario de cultura y se acabó, pero estaba ya sembrado y entonces encuentran, y entonces ¿a quién se le ocurre aquella historia para ir a donde los Millet? Obviamente eso lo organiza el Congreso, eso lo organiza Pablo Martí-Zaro. Hacen un reparto de nombres, que eso los tienes tú más frescos, los que están en el libro, ¿no? De Madrid, pero también invitan a otros de los entornos, Sí. para ir preparando el asunto. Y ahí el análisis de esos documentos ya lo dice absolutamente todo. Dice, ahí está ya lo que luego se dirá la hoja de ruta de lo que se va a ir haciendo, está totalmente marcado, ya con una dejación ya en los años del franquismo, pues de las autoridades de las inspecciones educativas, permitiendo que, por ejemplo, catedráticos de lengua española pues estén incumpliendo aquello por lo que el Estado les está manteniendo, y los catedráticos de lengua española o castellana se están dedicando a barrenar la lengua española, claro, con la disculpa de que también el catalán es una lengua española, pero eso ya son hilar de sacristía, y de sutiles distinciones metafísicas. Y entonces el asunto y lo que es absolutamente sorprendente es cómo algunos de quienes han estudiado estas cosas desde la parte catalana, por otra parte neofalangista, en tanto que se presentan como admiradores de Ridruejo y que hablan de las ocasiones perdidas, etcétera, etcétera. Claro, ¿ocasiones perdidas de qué? Claro, porque están presos de un supuesto armonismo sin darse cuenta de que el secesionismo catalán es independentista desde hace mucho tiempo, en privado, aunque nunca lo manifestaran, porque interesaba a los intereses de una burguesía catalana, herederos de piratas del Mediterráneo, que lo que querían era no solo estar chupando de la sangre del resto de España con todos los beneficios que habían conseguido ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX, con los monopolios que hundieron, pues qué sé yo, las industrias textiles castellanas, de Béjar, etcétera, para tener los monopolios con América, etcétera. Es decir, una situación de cesión y de concesión para tener tranquilos pues, a estas familias burguesas que, llegado un momento, pues ya quieren más, influidos e inducidos sin duda por intereses franceses, extranjeros, etcétera, etcétera, y que luego ya, claro, la novedad, cuando aquí se introducen ya el conflicto chino-soviético por elementos de la Iglesia, porque no hay que olvidar, y esto es algo que hay que estudiar y que eso dará para otro libro, Iván, que es cómo buena parte de la extrema izquierda, de la llamada extrema izquierda, de la izquierda maoísta, etcétera, etcétera, pues igual que la ETA surgen seminarios. Sí, es decir, sí. cuando surgen seminarios y surge en episcopados y está la Iglesia detrás. Y es más, es decir, que la propia editorial que publica este libro, Ediciones Encuentro, en buena medida es continuadora de CICS. Continuadora, no, totalmente. Cuanto personas ellos mismos. Pero claro, no lo ocultan, ¿eh? No lo ocultan, no, es que ¿cómo lo van a ocultar? Si además lo están encantados con el libro, están encantados, salvo un poco de pimienta anticlerical que detectaron en alguna prosa. Pero al hacer la historia de CICS, al reconstruir la historia de CICS, que surge pues del mismo entorno donde hoy día están las fábricas de barbijos en España masivas, auspiciadas por el gobierno, y surge en entornos de Acción Católica y de Hoc, y etcétera, etcétera. Entonces, CICS, del año 63 al año 75, ¿qué publica CICS? Pues todo aquello que pueda molestar al comunismo. Es anticomunista, como es natural, está movida por la Iglesia. ¿Y quiénes son? ¿Y qué publica? Publica literatura del socialista,
anarquista, Sí, trotskista, y pro-China. sí, 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 sí. ¿No? Y entonces, Fix, muchos antifranquistas creían que era el no va más de la oposición al franquismo, porque claro, y bueno, y por supuesto, autogestión en Argelia, autogestión en Yugoslavia, las comunas chinas, la historia de las internacionales obreras. ¿Qué es lo que quedaba totalmente neutralizado? Todo lo que tuviera que ver con con la quinta generación de la izquierda, con la izquierda soviética, eso tachado. Bueno, pero porque interesaba potenciar el anarquismo, interesaba potenciar el socialismo, interesaba potenciar a los prochinos. Ojo, ¿no? Eso la Iglesia colaboró ampliamente, muchos de antiguos clérigos colaboraron allí, pero también inducidos por otros fondos de reptiles, que decir, ahí hay de todo. Y tampoco con esto quiere decir que todos estuvieran untados o pagados. No, que va. La ventaja de las guerras ideológicas es que siempre hay imbéciles que una vez que está lanzada la cosa ya van solos y se lo creen, y todavía sigue habiendo hoy escisiones comunistas y escisiones chinas que se mantienen pues en grupúsculos vamos, que son de risa, pero bueno, no hay que olvidar que sigue habiendo grupúsculos carlistas y que incluso pues hasta en Australia vive los legitimistas de Agustín I de México, que reclaman todavía la continuidad del Imperio Mexicano de Agustín I, es decir, pues 15 años antes de los carlistas. Es una cosa absolutamente entretenida, es decir, que un siglo no es nada, o 2 siglos no es nada. Entonces, vamos... Sí. Aparte de los que aparecen... El asunto es con estos antecedentes, es fundamental esos encuentros donde, curiosamente, gracias a los documentos de Pablo Martí Zaro, están, y no hay que descartar que aparezcan las grabaciones, porque en algún sitio que traen... las grabaciones existen. Bueno, vamos a ver, unos comentarios, ¿no?, a lo que ha dicho Gustavo, que es una cosa de muy amplio espectro. Hablando de rótulos, hablando de hecho diferencial, hay un rótulo que estos manejan constantemente: comunidades diferenciadas. Eso es un sintagma que está constantemente pues, en circulación y que es el que da título o subtítulo a estos encuentros de lo que ellos llaman Cataluña-Castilla, claro, con una amplia interpretación de lo que es Castilla. Castilla, digamos, esto me recuerda un poco lo del estado residual del que habló Pascual Maragall. Claro, Castilla era todo lo que no era Cataluña, que en aquel momento estaban hablando de Cataluña, pero con un guiño ya a los países catalanes. No nos olvidemos que eso está ahí. Y que en aquellas reuniones del año 64, el libro, ahora no me acuerdo del autor, que se le regala al anfitrión, que es el padre del saqueador este famoso que va a ir al Hotel Las Rejas, como decía el don Carlos, y esperemos que así sea pronto, recibe un libro sobre las etnias europeas. Es decir, allí la palabra etnia, el etnicismo, se respiraba en el ambiente. La palabra autodeterminación la manejan con completa naturalidad. Es decir, que si esos discursos, que están más o menos... Yo he hecho unas pequeñas transcripciones de las actas a las que tuve acceso. Esos los pones hoy en boca de los golpistas que se sientan en el Congreso de los Diputados y que están financiados por instituciones españolas, te parecen redactados antes de ayer. O sea, están ya en el 64 con un franquismo que creo que todavía es vigoroso, no se puede decir como estos que se quieren justificar porque ya Franco estaba en la cama. No, estaba perfectamente bien y no había ninguna alternativa evidente y lanzada ya. Hablan de toda esa terminología. Lo que ha comentado Carlos también es esencial, la xenofobia clerical a pleno pulmón, con lo de queremos obispos catalanes, el asunto del abad Escarré. Otra cuestión que yo he vinculado ahí, que es la encíclica Pacem in Terris, que les viene perfectamente porque son todos elementos absolutamente clericales. He de decir, por cierto, que lo de federal catolicismo, que lo hemos utilizado muchas veces, es una ocurrencia telefónica, en este caso además, lo recuerdo muy bien, de Gustavo, que a César lo que es de César y a Gustavo lo que es de Gustavo. Y luego un ausente en la reunión. No, las cosas son como son, vete tú a saber luego, ¿no?, los derechos. Bueno, ya fuera de bromas. Uno de los ausentes, Ruiz Jiménez. Ruiz Jiménez también era un elemento periférico a este grupo.
vinculado en su momento a Pax Romana, con una ruptura con el franquismo más ortodoxo, pero que por cierto no asiste, creo recordar, porque dice que tiene que ir a dar unas conferencias a los inmigrantes españoles en Alemania. Fijaros el contexto tan rico. Perdona, y la explicación está clara. Es decir, Ruy Jiménez está hablando desde una plataforma católica dialogante, pero española, nacional. Claro, está contra el secesionismo. Porque Ruy Jiménez, no hay que olvidarlo, Ruy Jiménez tuvo la suerte o la desgracia de que el 1 de septiembre del año 39 él estaba en Washington. Es decir, el día en el que Hitler entra en Austria y comienza la Segunda Guerra Mundial. Y están clausurando el Congreso Internacional de Pax Romana, que era una institución católica que se había fundado después de la Primera Guerra Mundial para, pelillos a la mar, integrar por la vía de estudiantes católicos los países que se habían enfrentado en la Gran Guerra. Entonces, Pax Romana, en septiembre del 39, es la primera vez que la reunión de Pax Romana se hace en Washington, en Estados Unidos, y además, como España acaba de salir de la guerra, que la había terminado en el mes de abril, y nadie calculaba, bueno, se estaba preparando una nueva guerra, pero no se sabía cuándo se iba a desencadenar, deciden los ideólogos de Pax Romana, auspiciados por Estados Unidos, que la siguiente reunión de Pax Romana sea en España. En la España que acaba de salir de la guerra, etcétera, etcétera. Y nombran a Ruy Jiménez presidente de Pax Romana. Luego empieza la Guerra Mundial, aquello se paraliza, el congreso que tenía que haber sido en el 41 lo logra hacer Ruy Jiménez en el 47, 48, que fue en el Escorial y en Salamanca, que es un congreso fundamental para todas las relaciones luego con Hispanoamérica, donde surge el núcleo de lo que va a ser todas las reuniones, las instituciones de integración hispanoamericana, pero curiosamente esa Pax Romana que capitanea Ruy Jiménez y que parece triunfante en los 50, sin embargo, no interesa ya a Estados Unidos porque le ha dado un balón de oxígeno y automáticamente Pax Romana se disuelve. Y vuelve a surgir otra Pax Romana sin contar con los españoles, donde en los años 60 a la nueva Pax Romana sí que empiezan a entrar organizaciones catalanas, vascas, gallegas, etcétera, etcétera. Es decir, es otra fuente por esta vía de la potenciación, por la vía eclesiástica de la ruptura de una España unida nacional, que era lo que los estrategas norteamericanos temían, porque temían que cuando muriese Franco, si había elecciones, podía tener mucha fuerza el partido, porque el partido por antonomasia era el Partido Comunista, porque no había otra oposición durante el franquismo, y entonces la estrategia es fragmentar la unidad española para evitar que aquello se pueda ir de las manos. Y entonces eso es un río revuelto y que además, y curiosamente, los ideólogos del PC de entonces, esas encuestas que la CIA exagera y que daban un 25%, 30% de comunistas en España, como en Italia daban un 45 un 50%, se las querían creer, en plan, claro, y era toda una mentira, era una mentira que las movían los funcionarios que estaban viviendo del anticomunismo para seguir teniendo recursos, y que a río revuelto se aprovechan un montón de instituciones para ir fragmentando esta. Entonces el Congreso apoya esta reunión, que en el libro Iván ha extractado unas cosas, pero que las transcripciones enteras están también en el proyecto de filosofía española ahí puestas. Eso es. Y una cosa que añadiría yo. A ver, estas son las reuniones Cataluña-Castilla, son las que están ahí descritas, pero simultáneamente, como cara B y en el mismo sitio, se producen otras, donde se circunscribe a elementos exclusivamente catalanistas. Y eso es un asunto fundamental. Es decir, esta España en la cual sigue ocurriendo lo mismo, hay digamos, unas estrategias comunes, pero luego hay unos particularismos evidentes. Y precisamente en esas otras reuniones diferentes a estas, de ámbito nacional, por decirlo de algún modo, quienes participan son los Pujol, los Carulla, me parece que se llama ese. Toda esa gente está ya planificando cómo organizarse, pues para
articular toda esta serie de instituciones extractivas de las cuales el ejemplo más palmario es el avaro Pujol y su red familiar. En fin, que por cierto, no sé cómo andará la cosa judicial, parece que está bastante ralentizada, ¿verdad? Ya veremos si no cumple su ciclo vital antes de pasar por delante de los jueces. Pero que todo esto son procesos que están gestados durante el franquismo, ojo. Totalmente, totalmente. No, y con el conocimiento y con la connivencia de sectores importantes del régimen, porque una cosa que no hemos dicho le conviene decir. Cuando se historian estas cosas, y ellos mismos las cuentan, todos son opositores exiliados en París, Ridruejo, tal. Bueno, vamos a ver, puntualicemos. El hombre de la CIA en España, Pablo Martí Zaro, estaba casado con una sobrina de don Luis Carrero Blanco, aquel al que la ETA hizo volar, que hubiera sido el sucesor de España, el primer jefe del gobierno en España cuando Franco disoció las jefaturas. Bueno, entonces, Carrero Blanco, cuando se casa su sobrina, les regala un piso militar a Pablo Martí Zaro, que es en las viviendas militares que hay al lado del intercambiador de la Plaza de América, donde el edificio de Torres Blancas, que está a 200 metros de donde estaban todos los servicios de inteligencia que gestionaba Carrero Blanco. Es decir, Carrero Blanco, que era el jefe de la inteligencia del régimen, un pariente suyo que vivía al lado y en casas militares era el que llevaba todas estas operaciones. Entonces la tolerancia era absoluta, es decir, el presentarse como clandestinidad, etcétera, es un insulto a la razón. Y no hay que olvidar que la legislación que inicia la enseñanza de las lenguas vernáculas en la educación reglada española es anterior a la muerte de Franco. Es anterior a la muerte de Franco. Y otra cosa, Gustavo, algunas de las actividades que desarrolla este grupo pues se pueden catalogar como toleradas. Por ejemplo, en algún momento desde la DGS, la famosa DGS, se le llama a Pablo Martí Zaro para decirle, bueno, no se extralimites. Es decir, que de algún modo ellos se daban cuenta de que, pues por el problema que tú planteas aquí de un comunismo probablemente sobredimensionado, por motivos diversos, esto no era una vía absolutamente incompatible de desarrollo ulterior del franquismo. Y así ha sido. Es decir, gran parte de las iniciativas, por muy amargado que se muriera Benet por no ver a Cataluña segregada o robada del resto de los españoles por parte de su facción, bueno, se han conseguido. Creo que en gran medida la estructura autonómica es deudora, no digo en exclusiva ni producto de este grupo, pero ideológicamente absolutamente compatible, llámese diferenciadas o autonómicas, eso es evidente. Y llegamos ahora a una fecha que es clave, que podríamos llamar la fecha del destape. No el destape del tardofranquismo, sino el destape que sucede en 1966, cuando el New York Times saca a la luz que los fondos que financiaban el Congreso por la Libertad y la Cultura provenían fundamentalmente de la CIA, de los servicios de inteligencia norteamericanos. La noticia fue publicada en España y por diversos semanarios católicos, si no recuerdo mal, por Triunfo y por otras revistas. Lo interesante es cómo pues, nuestros hombres del Comité Español por la Libertad de la Cultura se rasgan las vestiduras, ¿no? Como sorprendidos de lo que está pasando. En el libro Iván recoge pues, que Pablo Martí Zaro escribe una carta a Pierre Emmanuel, ¿no? Pidiéndole explicaciones. Pierre Emmanuel le da unas explicaciones que, bueno, son bastante bochornosas de aquella manera, pero que sirven a la mayor parte de miembros del comité para decir, bueno, si es que ellos tampoco, como que aquí nadie sabía nada. Y entonces, en el Comité Español, la única voz crítica que parece ser que se levantó y se fue Buero Vallejo. El resto, pues, decidieron seguir adelante, porque, bueno, en cierto modo, no se daban por aludidos, ¿no? Ellos pensaban como que, en cierto modo, el dinero no les había influido en las cosas que estaban haciendo, ¿no? En cierto modo, eran tan ingenuos que no se daban ni cuenta de que les estaban sobornando para
para aquello que, si no lo querían hacer motu propio, les faltaba poco para ello. Bien, pues cuando por otra parte, ¿no? Como ya habéis comentado, por ejemplo, Indalecio Prieto, mucho antes de que se destapara, ya decía que el Congreso por la Libertad de la Cultura era una turbia maniobra estadounidense. Bien, pues ¿cómo se recibe esto en España? Sería un poco la cuestión ahora a abordar. ¿Cómo lo recibe? Comento yo brevemente una cosita y luego que hable Iván. Esto fue una consecuencia de una dialéctica interna que se produjo en Estados Unidos y donde, aparte de lo del New York Times, fue clave la revista Ramparts que aquí efectivamente el artículo aquí lo tradujo la revista Triunfo, y que tenía que ver fundamentalmente con elementos católicos norteamericanos preocupados, digamos, por lo que veían de un exceso de presencia protestante en todos estos procesos, desde la perspectiva norteamericana y en el contexto de Vietnam y todas estas historias. Entonces, claro, desde el punto de vista de la hipocresía norteamericana, descubrir que los fondos de reptiles yanquis estaban sirviendo para financiar estudiantes, para financiar actividades culturales, cosas así, pues chocaba con la ideología del libre juego y entonces que la CIA se veía pues como un Estado dentro del Estado, etcétera, etcétera. Claro, en España, en aquel momento, en aquellos años, en el año 66, 67, 68, 69, es relativamente frecuente encontrar en la prensa denuncias de que muchos movimientos estudiantiles, en Barcelona particularmente, y la Capuchinada y no sé qué, estaban movidos por agentes extranjeros y de la CIA, se dice, en la vanguardia, etcétera, etcétera. Claro, no andaban en absoluto descaminados, era así. Y es que, es más, yo me preocupé un día de ver los nombres de los que detuvieron en Barcelona a principios de los 70, que eran chavalitos de estudiantes que los expulsaron de España con gran escándalo. Sigue su trayectoria ulterior y han sido eurofuncionarios importantísimos, es decir, que estaban dentro de un paquete muy contradictorio y con intereses variables y entonces en este sentido la hipocresía de los escritos, de rasgarse las vestiduras, es decir, las memorias que hay de Valentonia, ¿no? Cuando están con el, ¿cómo se llama? Que dijisteis antes, hombre, Cano. Que cuenta todas estas cosas. Claro, hasta que hay distintos testimonios biográficos de personas que han contado esto, hasta que les dicen, no, esto fueron unos errores, tal, y entonces desaparece el Congreso, le cambian de nombre, lo pasan a llamar Asociación para la Libertad de la Cultura, en lugar de Congreso para la Libertad de la Cultura, y terminan hasta que se disuelve ya definitivamente, 7 o 8 años después, pero manteniendo las mismas personas, los mismos aparatos, un poco menos de dinero, y entonces ya en lugar de tener Josselson se tiene que volver a Estados Unidos y entonces ya no es directamente fondos, sino a través de fundaciones interpuestas, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, eso, ahí la hipocresía del intelectual mercenario, que es totalmente consciente. Pero claro, vamos a ver, cuando después de la famosa expulsión de Aranguren de la universidad o de Tierno, que fueron expulsados como catedráticos, que cobraron inmediatamente del Congreso lo que ganaban como catedráticos y que el Congreso, es decir, Estados Unidos, inmediatamente los organiza ciclos de conferencias por Estados Unidos. Claro, vamos a ver, ¿qué te estaban a ti pagando conferencias por Estados Unidos por la que fue cuando que les vino además estupendamente porque permitió que Aranguren disfrutara en California pues de los momentos en los cuales la inteligencia norteamericana estaba neutralizando con el consumo masivo de drogas y de ideologías basuras, de la revolución por Jesús, de no sé qué, pues a todos los elementos contrarios a la guerra de Vietnam. Y entonces, pues, claro, aquello fue un favor que le hizo el régimen para formar a quienes iban a ser los ideólogos de la transición. Porque, claro, Aranguren hoy no se acuerda de él nadie, más que algunas monjitas que siguen dando clase de ética o monjitas. Pero en los años del Felipato, Aranguren estaba hasta en la sopa, es decir, era el filósofo por antonomasia, le preguntaban de todo. Claro, una cosa
increíble, donde además vergonzosamente en la bibliografía que se ha hecho en memoria de Aranguren solo hay una mención de pasada al Congreso Planetario de la Cultura. O sea, se ignora, y no, porque lo quieren ignorar. O sea, lo quieren ignorar quienes sabían perfectamente, Muguerza concretamente, que sabían perfectamente todas estas lides, lo ocultan radicalmente. Y entonces sí, es verdad que seguramente si se hiciera, yo termino así el prólogo a tu libro, Iván, es que toda esta gente que está en esa burbuja ignorará este libro y no querrán enterarse de esas cosas y de eso porque ellos están ya en la pureza de la libertad y de la competitividad y del libre juego y todas las chorradas. Cuando hoy, en el momento presente en el que vivimos, evidentemente ya la CIA no se dedica a estas cosas culturales, a eso se dedican otras fuentes más peligrosas, porque al fin y al cabo la CIA dependía del gobierno de Estados Unidos. Hoy día, pues la fundación de Soros no depende de ningún gobierno directamente reconocido, sino que depende directamente de otras familias seculares importantes, y no solo los Rothschild, no solo judíos, mete ahí la familia real británica o mete ahí la familia real holandesa, es decir, las familias que son los que están intentando romper los estados-nación e intentando por la vía del globalismo vender a los tontos actuales pues fórmulas tan increíbles como la deuda eterna, que es el colmo ya, vamos, la deuda eterna, para salir de la crisis del coronavirus, ¿no? Es una cosa delirante, ¿eh? Pero y entonces, ¿qué decir? Por lo menos, digamos, en los años que estamos hablando, el enemigo, aunque la CIA fuera un superpoder que estuviera por encima de los presidentes de Norteamérica, pero que al fin y al cabo los presidentes de Estados Unidos pues son hasta cierto punto monigotes de otros equilibrios industriales y políticos y de grupos de poder norteamericanos. Pero ahora la cosa es todavía peor, si quieres, o bueno, peor. Es igual de fácil de seguir porque están tan desesperados por el auge de China y de Rusia que incluso Soros tiene que venir a saludar a Sánchez. Que eso es absolutamente prueba no de su potencia, sino de su debilidad absoluta, de la debilidad absoluta de lo que sería la nueva fase de un control que quiere romper España, que quiere romper España como nación política, equivalente a lo que hace 50 años eran esta gentuza. Sí. No, hombre, y lo que pasa que el problema de la actualidad pues es que no tenemos unas actas ya a las cuales recurrir, que es la rabia que da, ¿no? De no poder, por lo menos en este caso, al menos mira, lo de Martí Zaro, yo no sé cómo está ahora. Eso, si se coló fue porque lo tenía él, porque no hay que olvidar que todos los archivos del tardofranquismo, que todos los archivos de la Dirección General de Seguridad, que todos los informes de la policía en la transición, lo primero que se hizo en los años que se produjo la transición, primero con Suárez, pero consolidado a partir del 82 con el triunfo del Felipato, fue destruirlo todo. Fue destruir todo, fue romper todos los vestigios que podía haber. ¿Por qué? Porque quien investigara esas fuentes, con lo perfectamente que funcionaba la policía política del régimen, pues dejaba en la realidad lo que habían sido todos estos aventureros. Tú fíjate que, claro. No, que yo lo que quería decir, efectivamente aquí, estas ideas del globalismo que dependen, pues, que no están vinculadas a Estados-nación, como tú bien dices, ese es un verdadero problema a la hora de analizar sus perfiles. Claro, no disponemos, es absurdo pretenderlo, de los documentos porque se están elaborando ahora. Pero lo que sí que se puede decir, y encaja muy bien con la visita de Soros, hombre, por cierto, nativo en esperanto, que no es un dato baladí, es un dato que a mí me parece muy representativo del personaje, es que España es un sitio perfecto para la implantación de estas ideologías viscosas por la propia corrupción ideológica de la que es víctima la sociedad española, en parte por proyectos como los que
como los que instaló este colectivo y su red de beneficiarios. Eso yo creo que es una cosa bastante evidente. Has hablado de las drogas, pues bueno, Seminarios y Ediciones también trató ese asunto, en fin, muchísimos aspectos, sobre todo en los que vienen vinculados con el cultivo. Seminarios y Ediciones, es decir, Pablo Martizaro y toda esta gente organizaron un congreso sobre el peligro de las drogas en España cuando no existía. Eso es. Estaban poniendo la venda antes de lo que ya estaban preparando. Sí. Y hoy día que mucha gente, un matiz, un paréntesis, hoy día que muchos tienen a Soros como un superhéroe, un inversor, un empresario. No. Soros es un Pablo Martizaro de otra escala, claro. De otros grupos, de otros grupos que ya no son nacionales, que son familiares. Sí, a otra escala, y digo eso, quiero decir que la corrupción ideológica de los españoles ya estaba dada para que venga Soros a pasearse y abrazar a un personaje como Sánchez. Sánchez es el de la urna y la cortina, que no se nos olvide de quién estamos hablando, es que la gente se lo olvida, ¿no? Pues este grupo, última hora, porque ya estaba lanzado a la organización de este tipo de actividades, también incluso se dedicó al estudio de la brujería y cosas por el estilo. Lo sabes tú que eso ya no se ha incluido en el libro, pues porque ya es casi más de última hora y lo que nos interesa bueno, es pero lo de la brujería enlazaba perfectamente también con la irracionalidad, es decir... Sí, por eso lo digo, quiero decir... La misma línea de lo que había dicho Carlos en el programa anterior, cómo todo este grupo favorecen el arte abstracto, favorecen el realismo mágico, favorecen la superstición, eso, todo lo que sea contra el racionalismo, contra el sistematismo, contra el formato. Es una cosa tremenda, tremenda. Cuando hablo de corrupción me refiero a corrupción ideológica, no de que paguen dinero, yo creo que se entiende perfectamente. Y es que te das cuenta de que las condiciones están dadas. Es decir, España llega a la famosa transición con todas estas vías por lo menos perfectamente inoculadas en lo que diría Errejón, núcleos irradiadores. Es decir, el europeísmo es indiscutible. Bueno, en fin, un montón de cosas. Es decir, que tampoco... Y que por cierto, quiero romper una lanza a favor de Pablo Martizaro. Tiene un informe en los años 70 muy bueno en el cual hace una distinción de los grupos ideológicos españoles. Y uno de ellos es este precisamente, que yo creo que es el que está en la base pues de movimientos como Podemos y cosas aledañas. Es decir, que él tenía también un fino olfato dada su amplia experiencia. Bueno, pero es que... de primera mano aquello, ¿no? Vamos a ver, pero es que Podemos directamente está inspirado por personas que fueron becarias del Congreso. También, es verdad. Sí. Claro, no hay que olvidarlo. Es decir, que ¿cómo se llama este? El de Sotelo, ¿no? Ignacio Sotelo. Ignacio Sotelo recibe una beca para ir a la Universidad Libre de Berlín a estudiar marxismo. Sí. Pero ya para preparar un discurso marxista anti-estalinista y antisoviético. Eso es. Y Ignacio Sotelo es el que inaugura las actividades de la fundación precursora de Podemos en Valencia. ¿Por qué? Pues porque en realidad son hijuelas de la misma ideología socialdemócrata. Claro. Sí. Son sus productos socialdemócratas. Luego con peronistas exaltados y cosas así, y da lo que da. Y luego ya con el maometano. Eso es un añadido posterior, ¿verdad? Hay también a ese panorama, ¿no?, que añadir como mucha gente del Congreso prepara un poco la transición filosófica, ¿no? El propio Bueno contaba como tierno este aductor de Wittgenstein con un manual del Tractatus que le puesta al propio Bueno, pero también como mucha gente ligada al Congreso, como Ferrater Mora, Muguerza, son los que preparan el advenimiento de la filosofía analítica, de la filosofía anglosajona a España, ¿no? Como alternativa, por un lado, al materialismo dialéctico soviético, pero también un poco a lo que sería el neotomismo que se podría identificar con la escolástica franquista. Aquí, bueno, pues es fundamental, ¿no? Las últimas, ya por cerrar un poco el debate, ¿no? El programa es fundamental en los años 70. La actividad editorial que realiza el Congreso, aunque se esté ya desilvanando, ¿no? Pues a través de Seminarios y ediciones, de la colección Hora H, pero también con los propios personajes que aparecen ligados al Congreso,
pues también realizan trabajos para otras editoriales, como la colección Estructura y Función de Tecnos, donde se va a volcar Bueno, un en montón realidad, de obras anglosajonas. Y un detalle interesante es que, por ejemplo, Popper, uno de los filósofos de la ciencia que más en boga, posiblemente por su carácter liberal, defensor de las democracias de mercado pletórico, había estado en España en el año 68 y sus obras habían empezado a ser traducidas y manejadas por la gente de este grupo. Claro. Sí, Eso sabes tú mucho, lo Carlos. de estructura y función en la editorial Tecnos es anterior, aunque luego hay muchos nombres que se implican, y en realidad eso es un asunto que eso daría para otro estudio y que eso supongo que la familia de la editorial Tecnos pues tendrá documentos y podrán, si quieren, en un momento determinado, pues descubrir las interioridades de lo que fue la colección Estructura y Función. Es una colección que obviamente está auspiciada por fondos de reptiles. Yo no lo sé porque no tengo documentos, pero con distintos niveles de gradación y donde efectivamente ahí aparecen nombres muy significativos de lo que van a estar jugando posiciones fundamentales en la implantación institucional pues, de la filosofía analítica, etcétera, etcétera, en las universidades españolas. Y ahí es Tierno el que dirige esa colección, que publica 50 y tantos volúmenes, donde no hay ningún autor hispano, donde son todo traducciones y donde ahí se mezcla cuestiones que tienen que ver con teoría de juegos, con estrategias militares, con bueno, pues las obras clásicas de Popper, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay una voluntad de luchar contra la dogmática y la escolástica soviética, como tú bien dijiste, con la neoescolástica existente, creando, y esto es un proceso que además se produce en otros países también, y que fundamentalmente, claro, la filosofía era asociada en muchos sitios como filosofía política, con marxismo, con revolución, y entonces es crear unas disciplinas que sean políticamente neutras, que puedan entretener a miles y miles en Estados Unidos de profesores y a cientos en España y de estudiantes, pues tratando una serie de cuestiones, pues bueno, pues para unos círculos cerrados absolutamente intrascendentes, con la cierta apariencia de cientificidad, engañando con todo el desarrollo de la cibernética, de la informática, a los camelos que se ha llegado. Claro, eran en los años 60 y 70, pues en los departamentos de filosofía había allí algunos cerebros en todos ellos que pensaban que estaban en el núcleo de lo que iba a ser el desarrollo tecnológico informático, y luego se convirtieron pues, en unos sociólogos basura de hablar de lo que había supuesto la revolución tecnológica y cosas así. ¿Por qué? Pues porque, hombre, sus sabidurías que en algunos momentos correspondieron a desarrollos propios de facultades de filosofía, fueron incorporadas por los departamentos de matemáticas que las resolvían en la primera lección, y que desde la perspectiva pues, de un departamento de matemáticas, las especulaciones a las que se dedicaban los otros, pues tú que eres matemático puedes hablar con mayor autoridad del asunto, pero vamos, que quedan a una escala totalmente pues medieval, o antigua, o rancia, ya pasada, superada. Y, por supuesto, sin ningún vínculo con los desarrollos tecnológicos que van por otra vía, además, informático, etcétera, etcétera. Y entonces, pero eso entra dentro ya de todo un proceso de degeneración institucional del desarrollo de la filosofía en una realidad donde, no hay que olvidarlo, la mitad se ha calculado de los funcionarios profesores de filosofía en la Universidad Española en el momento de la transición pertenecían al Opus Dei o habían sacado su plaza por ser del Opus Dei, aunque luego muchos habían salido del Opus Dei y habían derivado a posiciones pues, de todo tipo, escépticas, agnósticas, pues, delirantes, lo que fuera. Entonces, en ese sentido, seguramente pues, la importancia real de esas líneas de fuerza
fue menor de lo que muchos creen en la política real. Tuvieron mucha más influencia sociólogos, politólogos. Sí, en un marco ideológico, pues oye, las cuestiones de ética y de moral, eso pues lo resolvieron pues Aranguren, Muguerzas y luego pues eso, pues de la mano de monjitas y monjitos, y entonces pues y ojo, y con otro montón de instituciones, no solo jesuitas. Por ejemplo, en el caso de España, yo cada vez le doy más importancia en plan ideológico a la influencia del teresianismo, de la organización teresiana. Quiere decir, por ejemplo, solo hay que seguir el rótulo educación en valores. Educación en valores durante 10 años solo lo utiliza y filosofía de educación en valores, lo utilizan gente de la organización teresiana. Y sin embargo, pues se cuela en la Constitución, y hoy día son asignaturas. Es decir, que hay una serie de líneas de fuerza en una poliédrica realidad española que totalmente entretenidas de analizar, pero que la resultante es un desastre absoluto que es el panorama ante el que hoy nos encontramos, donde la importancia de un libro como el de Iván Vélez es que permite a muchos, a los jóvenes, enterarse de un montón de realidades de las que no les han hablado nunca, que no saben, y muchos nombres sonoros, y a muchos que tienen ya más edad les puede servir para darse cuenta y para revalidar con sus propias experiencias muchas cosas que saben y que no dicen, pero que pueden reconstruirlas al leer el libro. Porque vamos, no hace falta decir más por ahí. Pues Iván, si quieres cerrar. No, bueno, pues nada, agradecer. Me parece muy interesante este tipo de debates. Esta es una línea de investigación que yo he seguido. Hay muchas otras. Hay algunas apuntadas que yo creo que pueden, que tienen un margen de desarrollo amplio, y a esperar que aparezca otro estrato de documentación y a explorar ese filón si se nos da la oportunidad, nada más. Y permitirme una cuestión. Como teatro crítico se ve mucho en América, yo invito a aquellos que tengan interés en Argentina, en México, en Colombia, en donde sea, a rastrear la presencia del Congreso por la Libertad de la Cultura en sus respectivas naciones, porque es absolutamente sorprendente. Se sorprenderán, que decir, en Argentina, es decir, por la vía de instituciones auspiciadas por Estados Unidos, de historia de las filosofías nacionales, de bloqueo a unos y a otros. En Argentina fue clarísimo. Es decir, que hay muchísimo. Ya habrá para programas, pero que hay que hacer labor de campo también. Eso es. Pues nada, esperando que a todos las personas que nos ven a través de YouTube, que les haya interesado este programa dedicado a esos intelectuales ingenuos y sobornados que nos han traído hasta el presente, pues agradecer. Ojo, ingenuos y algunos cínicos y cobrando, ¿eh? O sea, no todo el mundo era ingenuo, ¿eh? Sí, Había tontos útiles, pero lo sabía que eran malvados, agentes del enemigo. Ingenuos, malvados y sobornados. Pues despedimos este programa agradeciendo, Gustavo, tu participación, Iván Vélez también, y invitando a nuestros lectores a leer el libro de Iván, Nuestro hombre en la CIA. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.